Hoy en día vivimos en un entorno donde estamos constantemente expuestos a una amplia variedad de compuestos químicos. Algunos de estos compuestos, dependiendo de su naturaleza y de la dosis a la que estamos expuestos, pueden representar un riesgo significativo para nuestra salud. Para comprender mejor cómo y por qué ciertos compuestos son peligrosos, cómo se clasifican y qué es lo que determina cuál es su toxicidad, hoy vamos a presentar toxicidad, gestión de riesgo para la salud. En primera instancia, vamos a hablar de algunas definiciones para entender el concepto de toxicidad. Luego, vamos a hablar de las formas de medir la toxicidad, cómo se categoriza, cuáles son las vías de exposición y qué efectos tienen en las especies. Por último, vamos a dar los pasos en los cuales se evalúa el riesgo. Y como un ejemplo, vamos a dar el del bisfenol A. Es común que las personas tiendan a confundir los siguientes conceptos: tóxico, nocivo y venenoso. Sin embargo, estos tres no son sinónimos, son muy diferentes. Es por eso que vamos a aclarar la diferencia entre cada uno. En primera instancia, una sustancia tóxica es un compuesto que provoca efectos adversos a órganos o procesos bioquímicos alejados del área de exposición. En esto se diferencian de un compuesto corrosivo, ya que estos solo afectan el área de exposición. Ahora bien, un compuesto nocivo realmente se define es como el peligro inherente que tiene cada compuesto, ya sea corrosivo, inflamable o tóxico. Por último, un compuesto venenoso es una sustancia química que puede causar enfermedad o la muerte después de dosis pequeñas. Ahora bien, el área que estudia los compuestos tóxicos es la toxicología. Ya con esos conceptos claves podemos pasar a la forma de medir los compuestos tóxicos. Ahora bien, a la hora de categorizar los compuestos tóxicos, se debe considerar la relación entre la dosis del compuesto y el tiempo de exposición, puesto que de esto depende si el compuesto se clasifica como un tóxico agudo o un tóxico crónico. Un compuesto con toxicidad aguda es aquel que con una cantidad relativamente grande causa daño con una sola exposición. Por otro lado, un compuesto con toxicidad crónica es aquel que afecta a la salud cuando la exposición se da de forma repetida, pero con bajas dosis en un largo periodo de tiempo. Otros parámetros que influencian a la toxicidad son las vías de exposición y efectos en las especies. En primer lugar, las sustancias tóxicas pueden ingresar al organismo de forma oral, dérmica o respiratoria. Esto influye en la efectividad y la rapidez con la cual los compuestos tóxicos son absorbidos, metabolizados y eliminados por el sistema. Por otra parte, se debe tener en cuenta que a pesar de que la toxicidad de ciertas sustancias se valida mediante el testeo animal, esto no siempre asegura que su efecto será el mismo en los seres humanos, ya que la variabilidad genética afecta la sensibilidad hacia los químicos tóxicos. Estas diferencias no solo suceden entre distintas especies, sino también dentro de una población, lo cual se llama susceptibilidad individual. Para determinar la toxicidad aguda, se utiliza el término LD o dosis letal, que hace referencia a la cantidad de un compuesto administrado en una dosis requerida para matar al 50% de la población de prueba dentro de un periodo de 14 días. Entre más pequeño sea el valor de dosis letal, más toxicidad aguda tendrá el compuesto y, por lo tanto, menor será la dosis para matar. Para determinar la toxicidad crónica, se realiza un experimento de alimentación en el cual a 3 o más grupos, ya sea de ratas o perros, se les da comida con diferentes dosis del compuesto tóxico. Esta prueba se hace durante 90 días con el objetivo de establecer los niveles de exposición en los cuales no se observan efectos adversos e identificar cuáles órganos sufren el mayor daño. Los datos obtenidos de estas pruebas son representados en una curva dosis-respuesta que consta de 3 partes. La primera parte, que indica qué dosis bajas del compuesto no producen efectos adversos. La parte media, que indica cuándo la dosis comienza a provocar síntomas adversos. La última parte, que indica que la dosis tuvo el máximo efecto, muerte. Esta curva es importante puesto que describe el principio de que entre más grande sea la dosis del compuesto tóxico, más grande será el efecto. Lo anterior facilita la relación de regulaciones y el establecimiento de un margen de seguridad.
es decir, que se encuentra en una zona de amortiguamiento entre el nivel más alto de una sustancia química que no produce efectos adversos en una especie animal y un nivel de exposición que se supone que es seguro para humanos. El siguiente tema a tratar es la evaluación del riesgo para la salud. Para poder hacer una gestión adecuada del riesgo, primero se debe identificar si existe un riesgo. La evaluación del riesgo se aplica en áreas como la industria alimentaria, uso de pesticidas, agua potable, polución del aire en espacios cerrados, entre otros. La evaluación del riesgo consiste en 4 pasos. El primero es la identificación del peligro. Consiste en determinar si cierta sustancia supone un peligro para la salud humana. Generalmente se realiza mediante la experimentación con animales. Si la sustancia no muestra ser un peligro para los animales y, por lo tanto, para los humanos, no se debe realizar un manejo especial de la sustancia ni se suele investigar más a fondo. En el caso del bisfenol A, en el cual profundizaremos más adelante, se evidenció que la sustancia tenía efectos nocivos en roedores, lo que ocasionó una investigación más exhaustiva sobre sus posibles efectos en humanos. Una vez identificado que existe un peligro, se pasa al segundo paso, la evaluación de la respuesta a la dosis. Consiste en determinar la dosis a la que se presentan afectaciones a la salud. Para sustancias no carcinógenas, existe un límite sobre el cual la sustancia es peligrosa y cualquier dosis debajo de este suele ser inofensiva. Para sustancias carcinógenas, se considera que la más mínima exposición puede ser peligrosa, aunque se ha evidenciado la existencia de un límite en algunas sustancias. El tercer paso es la evaluación de la exposición. Este es el entendimiento a grandes rasgos de las condiciones de la población expuesta. Es decir, tomar datos promedio de quienes se pueden ver afectados por la exposición y, sobre todo, cómo están siendo afectados. Dado que saber esto con precisión es complicado, se determinan estadísticas haciendo uso de un modelo por computador y saber cuáles son las principales causas de exposición. Asimismo, se especula sobre el comportamiento de estos químicos en el ambiente y se relacionan ambos tipos de datos. Este paso es el más riesgoso porque al especular tantos datos con pocas medidas no se puede tener certeza de todo. Finalmente, tenemos la caracterización del riesgo. Con base en la información recolectada en los 3 pasos anteriores, se determina cuáles son realmente los riesgos o efectos de esta exposición. Se determinan algunas estadísticas de la probabilidad de enfermedad por exposición, por ejemplo. Ahora se hablará de un ejemplo específico, el cual consiste en el caso del bisfenol A. El bisfenol A fue introducido por primera vez de forma comercial en 1936 como un estrógeno sintético. Hoy en día es usado en la producción de plásticos de policarbonato y resinas epoxi, haciéndolo presente en productos como latas de comida, biberones, tapas de botella, entre otros, siendo identificado por el número 07 en los productos de dicho material. El BPA se filtra fácilmente del plástico a diferentes alimentos debido a que este proceso ocurre a temperaturas altas. Es por esto que el Programa de Toxicología Nacional recomienda no calentar productos certificados como #7, no lavar estos contenedores, reducir el uso de comida en lata, usando en su lugar vidrio o cerámica y usar productos libres de BPA para bebés. Actualmente, el control de este compuesto sigue en discusión por parte de los expertos, pero algo en lo que todos coinciden es en usar el principio de precaución cuando se trata del BPA, el cual consiste en que, si bien no hay certeza de que el BPA sea peligroso para los humanos, es mejor prevenir que lamentar. Entre las posibles consecuencias de la exposición de bisfenol A en los humanos, se encuentran cánceres de las glándulas mamarias y de próstata, aparición temprana de la pubertad en las mujeres, obesidad y trastorno por déficit de atención. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo sobre nuestra videoconferencia sobre la toxicidad de los compuestos químicos, la evaluación del riesgo y el bisfenol A.